Señor, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Entregamos este tiempo de alabanza, Señor, en tu presencia. Queremos cantar para ti y derramar nuestro corazón en el nombre de Jesús. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que tú humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Así es, tú todo lo haces bien.
Por eso es que hay un pueblo, Dios, que te alaba. Vamos, sí. Vamos. ¿Qué te parece si das a él toda la alabanza? ¿Le dices así? Alegre, muy alegre. Así es. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, alegre, muy alegre. Así es. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Él es el Dios, de mi salvación. Es el Señor, de toda la creación. Es grande en justicia y eterno en su verdad. Me alegraré en su fidelidad. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Su redención me trajo libertad. En su perdón encuentro sanidad. Es digno de alabanza, le daré mi adoración. Me alegraré en su salvación. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Y vamos. Alegre en Cristo, alegre en el Señor. Alegre en Cristo, alegre en su amor. Alegre en Cristo, alegre en el Señor. Alegre en Cristo, alegre en su amor. Ahora sí que se escucha ese grito. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Alegre es el pueblo, cuyo Dios es el Señor. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, complacido de estar con ustedes a través de este medio, con tiempos de palabra. Damos gloria a Dios por sus vidas, hermanos, y quiero hablarles en esta ocasión acerca de la clave es la conversión. La clave es la conversión. Vamos para Jeremías capítulo 15, en el versículo 19, versión Reina Valera 1960. Dice así la bendita palabra del Señor. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es clara la palabra. Muchas personas llevan años, incluso
décadas matriculadas en una iglesia, intentando adaptarse al cristianismo, pues obviamente sin lograrlo, ¿no? A tal punto que en la práctica no saben qué son ni en qué creen, no están seguras de su salvación, le temen a la muerte y nunca han ganado un alma para Cristo. Es decir, son personas sin fruto y lo que es peor, no son felices. No es suficiente con asistir a una iglesia con regularidad, es decir, haberse bautizado e incluso quizás ofrendar. Estas características no me hacen cristiano. Me pueden de alguna manera identificar como una persona religiosa, como una persona que simpatiza con el cristianismo, pero eso no me hace realmente cristiano. Aún hay otro tipo de personas que por ejemplo han aceptado a Cristo, han hecho lo que llamamos en la iglesia la profesión de fe, pero en realidad aunque una persona haga la oración de fe 50, 100 veces, si no lo hizo genuinamente de corazón, no hay una conversión genuina, verdadera. Y de esto es que quiero hablarles en esta mañana. Queridos hermanos, hay muchas personas incluso que están engañadas, familiares de personas que de repente han dicho, no, mi mamita, mi papito ya hizo la oración de fe. Pero en la práctica esa persona no ha cambiado. En la práctica esa persona sigue siendo una persona religiosa, quizás con malos hábitos, con las mismas, es decir, las costumbres del mundo, diciendo malas palabras, hablando mal de los demás, murmurando, criticando, señalando. No hay un verdadero cambio en esas personas. Además, hay personas que presumen que desde su casa pueden ser cristianas. Y no me estoy refiriendo a este tiempo de la pandemia, porque es natural que en este tiempo pues no nos estamos congregando. Pero me refiero a ese tiempo donde no ha habido ningún impedimento para asistir a la iglesia y no asisten. Siempre hay una excusa, pero ellos dicen que son cristianos. Ellos dicen que porque tienen una Biblia en casa ya están bien con Dios, y seguramente y muchos de sus familiares, cuando estas personas fallezcan, muchos de esas personas piensan que su papito, que su mamita, que su tío, que su abuelita se fue con el Señor. Queridos hermanos, no podemos engañarnos. Eso es pretender autoengañarnos. Asumir que si una persona ya recibió a Cristo, aunque siga practicando la idolatría, la hechicería, la brujería, aunque quizás sigan manteniendo sus imágenes y haciendo novenas y todo lo demás, porque asiste a una iglesia cristiana o porque ve un programa de televisión acerca de una predicación, ya eso no lo hace cristiano. Aquí, en el trasfondo histórico o en el contexto histórico, el Señor tiene que confrontar a Jeremías. Jeremías estaba un poco disgustado con Dios. De alguna manera a Jeremías se le llamó, algunos eruditos lo han llamado el profeta llorón. Y es porque se lamentaba mucho delante de Dios, se quejaba mucho y le reclamaba mucho a Dios. Ahora no es que sea un pecado de pronto en cosas que uno no entiende, pues
pedirle a Dios que por favor nos aclare, nos ayude a entender. Lo malo es la actitud. Y por eso Jeremías tenía una lucha continua con Dios. Y el Señor tiene que, a la altura de este capítulo, confrontarlo. Por eso el Señor, una vez que, cuando usted lee todo el contexto, todo el pasaje, se ve que Jeremías se estaba quejando delante del Señor. Y el Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Notemos cuán importante es la conversión. Convertirse quiere decir dejar de ser una cosa para ser otra. Por lo menos así dice el diccionario de uso español de María Moliner. En la práctica, quiero, querido hermano, querida hermana, que usted pueda comprender que si no hay un cambio, no hay conversión. Si no hay cambio, no hay conversión. Se necesita un cambio. Por eso el Señor le dice a Jeremías, si te convirtieres. Hermano, ese convertirse tiene la connotación de dejar de ser lo que éramos para ser lo que Dios quiere que seamos. De eso se trata. Entonces, nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, así dice Efesios 2:3. Es decir, Dios estaba airado contra nosotros. Para volver a Dios es necesario que haya una transformación, o sea, un cambio de nuestra mentalidad. Es decir, que ese cambio sea genuino en nuestro corazón, en nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra de convertirlo en un cristiano. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De eso se trata, hermanos, la conversión. Los pecados que el pecador una vez amó, ahora aborrece. Y las cosas de Dios que antes aborrecía, ahora las ama. Entonces notemos que hay un cambio trascendental en la vida de una persona así. Para ilustrarlo gráficamente, por ejemplo, un bosque pantanoso puede ser, quizás convertirse, es decir, en un terreno fértil para el cultivo. Otra ilustración puede ser un lugar desértico, puede convertirse en un oasis por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, en cada caso, por supuesto, hay un cambio esencial que produce la conversión. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. También ocurre un cambio esencial que convierte al pecador en un hijo de Dios. Y eso sí que es importante. Si miramos Gálatas, en el capítulo 6, versículo 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, cuando esa nueva creación existe por dentro, la persona lo manifiesta por fuera. Es apenas obvio, ¿cierto? ¿Cómo lo manifiesta? En una vida nueva. Hermano, en una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, pues nos da una aclaración al respecto de esto, ¿no?
dice así, Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Así que si hemos sido bautizados y hemos creído genuinamente, ha tenido que producirse en nosotros esa transformación, esa renovación de nuestro espíritu, y por supuesto tenemos una vida nueva, ¿cierto? Lucas 6:45, por ejemplo, en la parte B, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, de lo que hay dentro de mí. Si ha habido una transformación, aquí el Señor le dice a Jeremías, si te convirtieres yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué significa eso? Que si dejo que eso bueno que cada ser humano trae de Dios, pues fluya en su vida, indudablemente va a hablar cosas buenas, va a decir cosas buenas, va a bendecir, va a amar, va a corresponder a la verdad de Cristo, va a ser lo que a Dios le agrada. De eso se trata, hermanos. Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, voy a leerles el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay una buena pregunta aquí, ¿no? Los que hemos muerto al pecado, si usted se ha convertido, usted ha tenido que morir al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir en él. Hay un rechazo absoluto, porque la luz rechaza la oscuridad. Así que ya no nos agrada el pecado. Rechazamos el pecado por completo. Entonces, hay personas que dicen que se han convertido al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Es decir, como dice allá en alguna parte de primera de Timoteo, dice que esas personas tienen apariencia de piedad. Hay muchas personas que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. En segundo lugar, hermanos, otra cosa importante que necesitamos aprender acerca de la conversión genuina es que el arrepentimiento es parte de la conversión. Es decir, si usted se convierte, esa conversión lo va a llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. Allá en Hechos 3:19, por ejemplo, hay algo que nos dice esta palabra, que nos enseña. El Señor dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, aquí esta palabra nos dice, o sea, una vez que Pedro le habla a la iglesia, le habla a los que están ahí, que hasta el momento estaban en contra de Jesús, Él los está confrontando con una realidad, con el pecado. Y les dice que se conviertan, ¿sí? Dice que se arrepientan para que vengan de parte de Dios, ¿cierto? Dice arrepentidos y convertidos. Es decir, que las dos palabras están entrelazadas. El sentir de estas dos palabras van unidos, ¿sí?, al mismo sentir de que Dios quiere que en nosotros haya una conversión genuina. Dice, para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio, es decir, para que sucedan cosas buenas en nuestra vida, para que podamos disfrutar de armonía, de paz,
de todas las cosas maravillosas que Dios tiene para los que le aman, para los que proponen en su corazón apartarse del pecado y hacer su voluntad. En otras palabras, uno será convertido si uno se arrepiente genuinamente, verdaderamente. De eso se trata, hermanos. Las personas que piensan que no necesitan arrepentirse, pues más bien andan buscando echarle la culpa a los demás del por qué no se convierten. Siempre viven buscando culpables, siempre viven buscando responsables acerca de lo que les pasa. Ellos son los buenos, ¿sí? Y como ellos son los buenos, pues ellos no necesitan arrepentirse. Entonces los malos son los demás. Y ese tipo de personas que le hacen tanto daño a la iglesia, porque ni se arrepienten ni dan fruto, porque al no haber arrepentimiento, al no haber una conversión genuina, pues no pueden dar fruto. Entonces necesitamos aprender, hermanos, de lo que Cristo nos enseñó. Muchas personas de estas hacen parte de una iglesia, pero no se identifican con Cristo. Y qué triste, ¿no? El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Necesitamos aprender de Jesucristo, la humildad. Si una persona es soberbia en su corazón, jamás se va a arrepentir. Si una persona piensa que no tiene de qué arrepentirse, que los demás son los malos, seguramente nunca va a llegar a una conversión genuina. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos una actitud de humildad para que nuestra conversión sea genuina delante de Dios. En tercer lugar, hermanos, Dios usa personas para mostrar a otros acerca de la conversión. Jeremías 15, es decir, cuando recordamos este pasaje, el Señor le dice a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, cuando definitivamente en mi corazón hay un deseo sincero de apartarme del pecado, de apartarme de todo aquello que no agrada a Dios, cuando no le hago caso a la soberbia, ni a la prepotencia, ni al orgullo, sino que por el contrario me decido a obedecer a Dios, indudablemente se produce un cambio en mi interior, hermano. Y Dios me va a usar. Por eso el Señor le dice a Jeremías, serás como mi boca. ¡Qué privilegio! ¡Qué grandioso, hermano! Poder ser un Jeremías usado por Dios para llevar el mensaje de salvación a otros. Ser un Pablo, ser un Pedro, ser un Juan, hermanos. Personas que definitivamente cuando tuvieron ese encuentro personal con Cristo, cambiaron para la gloria de Dios. En el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue usado por Dios en la conversión de 3,000 personas, hermanos. Hermano, toda conversión mencionada en la Biblia habla también de un convertido que ayudó también a otros. O sea, alguien que había llegado a los pies de Cristo, o sea, como Pablo llegó a los pies de Cristo y automáticamente empezó a predicar el Evangelio porque se convirtió genuinamente, porque hubo un arrepentimiento sincero en su corazón. Santiago 5:20 dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué lindo! Hermano, el Señor quiere que usted y yo seamos un instrumento en sus manos, pero necesitamos una conversión genuina. Es triste ver personas que no se han convertido enseñándole a otros la palabra, enseñando Biblia, enseñando lo que ellos no practican.
demasiado duro esto. Personas que nunca se han convertido, que presuman de ser maestros de la palabra. Para que usted sea un buen instrumento, un genuino instrumento en las manos de Dios, usted tiene que haberse arrepentido genuinamente, hermanos. En cuarto lugar, pues vemos resultados, siempre hay resultados, hermano. Cuando hay una conversión genuina, indudablemente esa conversión va a arrojar resultados positivos, hermano. Como ya hemos dicho, la conversión significa un cambio, una transformación, una vida nueva. Hermano, esto es lo que la Biblia dice que pasa cuando uno se convierte genuinamente. O sea, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, una persona que se ha convertido ya no anda conforme a la carne, sino anda conforme a ¿qué? Al Espíritu. El Señor le dijo a Jeremías: yo te restauraré. Y esa restauración es lo que usted y yo necesitamos. Una vez que ha habido una conversión genuina, hay un resultado genuino, hay algo grandioso. El Señor dice en su palabra, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Hermano, antes de la conversión, el pecador anda siguiendo pues los deseos de este mundo, ¿no? Dice Efesios 2:2. Pero todo esto cambia cuando la visión de Dios está ya en el corazón del creyente. Por supuesto, hay compañerismo. Hay algo que destaca al cristiano. Es que es un buen hermano, es un buen amigo, es un buen compañero. Allá en Primera de Juan, en el versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué lindo! Hermano, sin lugar a dudas, si hay una conversión genuina, se verán los resultados. El Señor le dijo a Jeremías, versículo 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¡Qué hermoso! Hermano, cuando hay una conversión, cuando hay un arrepentimiento genuino, nuestra vida cambia, nuestro entorno cambia, todo alrededor de nuestra vida da un giro. Hay una conversión de adentro hacia afuera, hay un cambio genuino que va a impactar el corazón de muchos, porque la palabra de Dios se cumple en cada uno de los que le cree, de los que le buscan y de los que le obedecen. Mi amado hermano, que ojalá esta sea su realidad, que en su corazón haya un verdadero cambio, se haya producido ese cambio que produce el Espíritu Santo en nosotros, que derrama sobre cada uno de su paz, de su amor, de su gracia, de su redención, y nos hace libres para obedecer la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios amado, gracias. Hoy nuestro corazón está gozoso, Señor, porque reconocemos nuestro privilegio, tu grandeza y tu soberanía. Y te damos la gloria a ti por saber que nos amas con amor eterno,
que así como escogiste a Jeremías para que fuese un gran profeta tuyo, y así como en algún momento él tuvo que convertirse, nosotros también necesitamos un arrepentimiento sincero, una conversión genuina. Padre, te damos gracias porque lo hemos percibido, porque sabemos, Señor, que ya no somos vendidos al pecado, sino que en nuestro corazón hay un sentir de honrarte, de glorificarte, de hacer tu voluntad, de bendecir a otros, de llevar el mensaje de salvación. Y seguramente muchos nos van a creer, Señor, porque nuestro testimonio, oh Dios, así lo confirma, que en nosotros ha producido un cambio de adentro hacia afuera, una conversión genuina, un arrepentimiento sincero que demuestra que somos hijos de Dios. Muchas gracias, Rey. Bendice tu iglesia, bendice tu heredad. Derrama, Señor, de tu misericordia y permite que esta palabra llegue al corazón de tus hijos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Toda honra y toda gloria es para ti en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga grande, maravillosa y ricamente. Nos vemos en otra oportunidad por este medio. Un abrazo fuerte para todos.